Escuchas Radio Giralda en el 88.0 FM. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Presentado por Antonio Martínez Buza, emprendedor y consultor financiero. Programa sobre cómo entender las finanzas desde cero e incorporarlas a tu día a día. ¿Cuánto cuesta mi hipoteca? ¿Qué necesito para montar un negocio? ¿Cómo me va a salir mi declaración de la renta? Todas estas preguntas las comentamos en nuestro día a día y no sabemos por dónde empezar. Todas las respuestas a estas preguntas y otras muchas más en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Todos los jueves de 12 a 1 del mediodía en Giralda FM 88.0 FM Sevilla, giraldafm.es y Facebook Live. Buenas tardes, un día más en Giralda FM 88.0 en el programa Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Hoy programazo de calidad con nuestro compañero Manuel Novales. Buenas tardes. Él es compañero de la oficina, consultor, emprendedor desde prácticamente sus inicios y la persona idónea para tratar un tema de candente actualidad que está latente pero no se percibe, que es la desaparición de la clase media. Bueno, yo no sé si la persona idónea, pero la verdad que de esto tú y yo hemos hablado largo y tendido y sí, bueno, hablador y conversador y un poquito sabelo todo sí que nos podemos considerar, así que lo primero, encantado de que me tengas aquí, nunca había estado en la radio ni nada parecido y encantado de que sea contigo. Perfecto, Manuel. Entonces vamos a empezar un poquito a comentar este paradigma contemporáneo, que es la desaparición de la clase media. Ayer comentándolo, o sea, que la gente piensa que la clase media se corresponde con la clase obrera. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿O tú cuál es tu punto de vista? Vamos a empezar por lo que son las definiciones y luego el punto de vista de cada uno, que realmente lo que está en la calle al final pesa más que incluso la definición. La clase obrera realmente, como definición, es la sociedad que se dedica, que trabaja para el sector industrial. Desde el punto de vista operario, ¿no? Exactamente. En España eso es el 20%, me parece. La clase media, sin embargo, sería la cantidad de personas. A ver, para eso tenemos que entender primero el concepto de mediana. Lo que es en estadística, si cogemos una serie de valores y cogemos el valor que está en el medio, el que deja 50% a cada lado, pues eso sería la mediana. Vale, pues si hacemos eso mismo con los salarios, cualquier persona que cobre el 75%, entre el 75% y el 200% del valor mediano, esa sería una persona que está en la clase media. Exactamente. Tú más o menos, viendo más o menos lo que son la cantidad de reuniones de análisis que has hecho y con tus clientes, ¿cuál dirías tú en qué estrato de salario se mueve una persona clase media? Entre los 1.200, 1.300 y los... A ver, realmente estadísticamente, según estos datos que he dicho, me parece que es hasta los 3.500 mensuales. Ahora luego ya dependerá de la ciudad y del estilo de vida que tú tengas. Si tú eres una persona sin cargas, que vives en un pueblo de, yo qué sé, de la Sierra de Sevilla y cobras tus 3.500 euros al mes, me parece que estás bastante bien. Claro, ahí eres rico del pueblo. Efectivamente. Ahora, imagínate que vives en Madrid, que tienes una familia, tienes 3 hijos, que por lo que sea solo entra tu salario. Eres clase baja del tirón. Y imagínate que alguno de tus hijos tiene algún tipo de necesidad especial, o que tú tienes una serie de deudas, una serie de cargas, o por lo que sea, claro, eso va a condicionar muchísimo. O sea, pero ahora, respondiendo a lo que decías al principio, la clase obrera, la clase media, ¿se puede corresponder? Bueno, pues en base a las definiciones que hemos dicho, habría que ver si esa población industrial encaja con esa clase media. Por lo general, pues puede ocurrir que sí. Vale, entonces, ¿a qué crees tú que es debido que cada vez... Esto es algo que, como por ejemplo lo del tema de las pensiones, ¿no? Que siempre dice, no, es que si tú lo hablas con una persona que a día de hoy se esté prácticamente jubilando, él ya te dice que ya lleva mucho tiempo escuchando que las pensiones se van a terminar. Y un poco el tema de la desaparición de la clase media también es algo que ya se viene dando en lo que es el ruido. Sí. Pero que cada vez más tú estás viendo como una persona, vamos a hablar
por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, sin meterte en cosas particulares como un pueblo o un barrio concreto, estábamos viendo como que una persona que cobre lo que tú dices, entre unos 1.200 y unos 1.500, 700, prácticamente ya no se puede permitir según qué cosas. Sí, hay una pérdida de poder adquisitivo total. Si quieres vamos tratando las dos, eso es lo que decíamos, lo que se ve en la calle, lo que la gente escucha, lo que la gente habla y lo que son los datos. Vamos a empezar por la parte datos, estadística. Si la mediana, si ese dato que tenemos para coger la clase media baja, si el sueldo mediano, el sueldo que está en la mitad de todos los sueldos que se repiten en España, ese sueldo baja, el cálculo para hacer la clase media también baja. Ahora, en la realidad, ¿qué va a pasar? Realmente, si el sueldo que está en la mitad ha bajado es porque muchísima más gente está cobrando sueldos menores, ¿vale? Ahora, eso añádele lo que todos conocemos, inflación. Si cada vez con tu mismo sueldo, a lo mejor tu sueldo no ha bajado, llevas 10 años cobrando lo mismo, pero cada vez cobras, te cuesta más vivir, evidentemente tu poder adquisitivo ha bajado y ya la clásica, lo que más se escucha, hay que ver que con el mismo sueldo hago menos. Claro. Después hablaremos de lo que es la pérdida de poder adquisitivo como tal, pero ¿tú crees que es culpa del individuo o es culpa de un ente superior como por ejemplo un gobierno o una clase política irresponsable? A ver, buscar culpables personalizados me parece que es un poquito lo fácil, ¿no? Y ojalá fuera así, ¿no? Oye, esta persona tiene la culpa, fuera, se cambia y listo, no, pero es que no es así. Obviamente cada uno en cierta medida es responsable de sus decisiones, ¿vale? Pero también una persona puede estar tomando decisiones equivocadas pues simplemente porque está mal informado, porque no se ha sido transparente con esa persona. Y también esa persona puede haber tomado muy buenas decisiones y sin embargo, pues vamos a poner un caso hipotético de un país en el que tiene soberanía monetaria. No estamos en la Unión Europea y tiene su propia moneda y tiene una clase política responsable que hace lo que quiera con su moneda. Esa persona, a pesar de que tome muy buenas decisiones, se informe perfectamente, va a tener una pérdida de poder adquisitivo brutal por culpa literalmente de una clase política irresponsable. ¿En qué caso estamos aquí en España? Yo creo que es una combinación de todo. Habría que ver, un poquito corrientes sociales, como muchas veces hemos hablado tú y yo en nuestras reuniones, en nuestro ocio, hemos hablado mucho de que España es una sociedad muy gregaria, muy social, de que compartimos las decisiones que las tomamos mucho en base a la costumbre. ¿Eso es culpa de alguien concreto? ¿Es culpa de toda la sociedad? Es difícil de ver, pero se puede poner un poquito el factor ahí, ¿no? De la manera en la que las personas se educan financieramente o cómo toman sus decisiones va mucho en base a lo que hagan los demás. Puede ser eso. Luego, ¿tenemos la clase política más responsable de todas? Yo diría que no, la verdad. La composición de los impuestos que recaen sobre las empresas y sobre los individuos a lo mejor no es la más eficiente. Todo eso hace que haya esa pérdida de poder adquisitivo y esa bajada de la calidad de vida de la clase media. Eso y bastantes más factores pues podrían ser el total. Digamos que la clase media como la conocemos, ¿no? Nacen prácticamente en los 70, después de todos los revuelos, quizás la parte de la estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, ese periodo tormentoso de tratados y demás. Y yo te digo, a partir de los 70 como que hay una vorágine, todo se estabiliza y es cuando se da, a partir de la crisis de los 70 del petróleo, cuando ya se da como un disparo en la economía y empieza a brotar lo que es esa clase media, ¿no? Esa clase que ya se puede permitir quizá un segundo coche, se puede permitir vacaciones, se puede permitir segundas viviendas con algún que otra obligación y renuncia, ¿no? Efectivamente. Se puede permitir soñar, digámoslo de esa manera, ¿no? Porque la clase baja al final
reconoce que es baja y se conforma con la mera supervivencia, Ujú, y la alta pues no hace falta que se defina. ujú. Entonces, viendo y tratando lo que estamos viendo hoy, la desaparición de la clase media, ¿qué diferencias ves tú en la sociedad con, por ejemplo, una persona de los 70, que pueden ser a lo mejor tus padres, con lo que se ve hoy en día en la calle? Claro, aquí ya estamos hablando, sobre todo por las conversaciones que ya haya podido tener con ellos, con personas mayores, y luego, pues, de nuevo, lo que estábamos diciendo al principio, en base a yéndonos a datos y cosas así, que a lo mejor no reflejan exactamente el sentir de lo que era cada persona. Yo creo que el cambio de los 50 o un poquito antes de la posguerra a de repente, como tú has comentado, a tener, bueno, pues esa explosión del mercado laboral y de repente poderte ver con una serie de cosas que antes no podías, como irte de vacaciones, tener uno o dos coches, ese tipo, viajar por el mundo, ese tipo de cosas, pues yo creo que el cambio era enorme. Entonces, a lo mejor en expectativas o en proporción o lo que la gente veía, pues podía sentirse como un crecimiento enorme. Obviamente con sus crisis por medio, pues en el 73 hubo una crisis de petróleo importante, no te sabría decir cómo afectó exactamente a la sociedad española, pero obviamente esas cosas pasaban. Ahora aquí lo que pasa es que tú y yo, por ejemplo, nacimos en los 90, pues a lo mejor hemos visto, pues como que desde siempre más o menos tiene las necesidades cubiertas. Y ahora de repente empiezas a notar esto que estamos hablando ahora, de que de verdad la gente es súper difícil comprarse una casa para una persona de 30 años. Entonces, a lo mejor en proporción, O acceder a un vehículo nuevo. o hacer un vehículo nuevo, o montar un negocio, o hacer ese tipo de cosas. Entonces, o montar una familia, crear una familia. Entonces, a lo mejor en expectativas, en comparativa con los 70 y con ahora, a lo mejor el palo a lo mejor más fuerte ahora. Claro. Claro, porque ahora viene una caída. O sea, date cuenta que esto es algo comúnmente comentado, que las generaciones Ujú. nacidas en los 90 en adelante van a vivir peor que sus padres. Y que sus abuelos a lo mejor no, según cómo será Mm. la edad de los progenitores, pero muy probablemente vivan peor. Yo escucho mucho eso, pero también a la vez yo escucho mucha gente que me comenta que, por ejemplo, todas las cosas que hemos dicho antes, la lista de cosas que hemos dicho antes que compondría una persona de clase media, realmente tenía esa serie de cosas, pero no tenía la explosión de posibilidades que tenemos ahora, que tiene un chaval a lo mejor que con 25 años, aunque no tenga unos grandes ingresos, pero la posibilidad que tiene de encontrar, yo qué sé, un vuelo barato y cambiar de vida, irse a otro sitio, de cambiar de ciudad, de trabajar en remoto desde, yo qué sé, un pueblo de Cáceres, pero estar ingresando por una empresa que tiene sede en Madrid. O sea, hay que ver también ese otro punto. Sí, o o sea, sea, al final lo que estamos hablando, lo que se deja ver, ¿no?, de esta conversación, o lo que yo estoy analizando, es que realmente ahora mismo lo que vivimos es como en como en un continuo gris. sí. Es como el páramo, ¿no? Lo que hay antes de llegar al infierno, ¿no? Es Sí, que antes de llegar al infierno. Pero para mucha gente será todo lo contrario. O sea, en ese gris habrá muchísima gente que está. No, o sea, al final lo que estamos viendo es que tú, no es que se viva mejor o peor, sino que o sea, de lo que depende firmemente es de las prioridades que tú tengas. Y como aproveches tú, como. Habrá quien, por ejemplo, se harte de viajar, se harte de estar en restaurantes, se harte de vivir la vida y diga, hostia, es que yo no me puedo comprar una casa. Y decir, claro, personas, También. tu presupuesto de vida se te está yendo a lo mejor los 10.000 euros al año en banalidades. Es totalmente cierto, habrá que analizar el caso de cada uno. También habrá gente que eso, pues que aproveche pues lo que es a lo mejor el emprendimiento online, lo que es duplicarse, apalancarse en, no sé, en cualquier tipo de sistema de duplicativo aprovechando el internet, que antes era imposible. O sea, lo que estás viendo también que podemos analizar es que a lo mejor lo que está desapareciendo no es la clase media global, sino la clase media española. Bueno, por ejemplo, la clase media española en datos, si nos vamos a lo que son estadísticas, sí que está por debajo de la media de la OCDE. La media de la OCDE es del 61%, o sea, toda esa gente que tenga entre el 75% y el 200% del sueldo mediano. En el caso de España es el 55%. ¿Qué pasa? Aquí ya los trucos.
¿La clase media en Finlandia es lo mismo que en España? No, obviamente, pero el cálculo se ha cogido el mismo, pero el sueldo mediano de cada país. Claro. El sueldo mediano de Finlandia, pues hazle el 75%, entre el 75 y el 200%. Probablemente te salga clase 6.000 euros a lo mejor. Exactamente. También con su escala de precios, de impuestos y todo, pero claro, obviamente entonces lo que está pasando aquí en España es que ese cálculo nos lo estamos tirando hacia abajo. Ese cálculo hay que reajustarlo. Si el sueldo mediano baja, pues la clase media pasará. Si baja una barbaridad, a lo mejor te puede dar el caso de que la clase media pasa a ser una persona que cobra entre 800 y 2.000 euros. Claro. O nos vamos, ¿sabes? Sí, es verdad que es un espectro, pero al final lo que yo creo que también es un poco que a lo que yo iba, que hay como una especie de fuga de cerebro. Eso también. O sea, al final estamos viendo de que el empeoramiento de España cada vez más, Ujú. la carga impositiva cada vez más, es porque también cada vez hay menos personas en lo que es el país. Entonces al final, no sé si el arreglo es que se abra la puerta a nueva inmigración y que España se colapse de inmigración nueva y de ahí compense la pérdida o, o que directamente España favorezca ante la facilidad de vida para la repoblación de un país, ¿no? Porque si el medio, ¿no? El medio que es el músculo de lo que es la fuerza, porque Ujú. el que es clase alta realmente con sus múltiples inversiones, múltiples países, realmente lo que está haciendo es atraer la riqueza a un punto. Pero no, a lo mejor el 80% de esa riqueza se genera fuera del país. Sí, tampoco tiene la clase alta, aunque acumule la riqueza de un país, tampoco tiene la fuerza de consumo. O sea, muchísima gente, obviamente, muchísima más gente, voy a hacer una piedad, ¿vale? Pero muchísima más gente es clase media, por lo tanto, genera mucha más nivel de consumo. Quizás no tanto nivel de gasto, ni tanto consumo agregado, ahí ya no te sé decir, pero sí el nivel de transacciones, el nivel de intercambios económicos. Y sobre lo que estabas diciendo antes, lo que sí está ocurriendo es que más gente, o sea, la mayor proporción de clase media en España lo que está haciendo es cada vez más vieja. Entonces, cada vez el perfil de una persona de clase media tiene más edad porque pasa a ser pensionista o porque ocurre lo que, bueno, pues que en el mercado laboral en España está un poquito, a ver, ¿qué verbo uso? No sé si secuestrado o está muy protegido por la persona que lleva muchos años. Una persona que ha hecho carrera en su trabajo, tiene ya 50 y pocos, está ya enfocando su jubilación. Obviamente, pues pone los codos para que no venga ningún jovencito y le quite de ahí. Y aparte que en España se premia mucho eso, es el sistema de empresa no es tanto de rotación, sino tanto o sea, de rotación externa, Esta sino es una de pregunta quedarte. que no hablamos el otro día, pero ¿tú crees que la clase política necesita ser más joven La clase política necesita ser más joven. para tomar más riesgo en las decisiones o hacer una política Hombre, estaría para bien. lo que viene y no para lo que hay? Hombre, implicaría eso que tú has dicho, implicaría también que te quitas muchas personas mayores de la clase política y que ya se pueden ir retirando hacia otra cosa, porque quedarte toda la vida en el mismo sitio, más si es en la clase política, pues no sé qué nuevas perspectivas vas a adquirir, pero bueno, ya parece al final que es un sillón al que te atas. Pero sí, estaría bien, la verdad sería un detalle. Que la clase política se rejuveneciera. renovase y se Sí, fuese a la... pasaría lo que tú dices, ¿no? Oye, empatizarían un poquito más. Si un político tiene 35 o 40 años, pues va a empatizar un poquito más con los de su quinta, que van a ser sus amigos realmente. No, y que son los problemas, porque al final, quieras o no, digamos que la persona que tiene 50 años, Ujú. por cotizaciones y prestaciones, yo creo que ya más o menos tiene la vida hecha. Porque tiene sus ayuditas, tiene sus artimañas, tiene mucho cotizado, Ujú. puede empalmar el paro ya incluso con lo que le quede con la jubilación, aunque sea un poco menos, pero quieras o no, la tiene. Los que tienen 45 realmente son los que están justamente en el medio. Que al Sí. final, los que tienen 45, entre 40 y 50 hoy, son los que están notando la pérdida real del poder adquisitivo. Sí, los que están engordando más la cantidad de población que sale de la clase media hacia abajo. Claro. O sea, digamos que Exactamente. los que están en riesgo
Sí. de- Y sobre todo de no tener una jubilación, de no tener esa certidumbre, de decir, como tú has dicho, el ejemplo que has dicho, oye, de esa persona que enfoca ya su jubilación y más o menos puede decir, oye, pues si todo sigue así, yo cumplo con lo que me queda, se me ha ido ahora mismo la palabra, cotizo, perdón, los años que me quedan, pero una persona que tiene menos de 45 años no tiene para nada esa certeza. Y la persona que de aquí... Incluso obligaciones, que pueda tener una hipoteca. Claro, va a tener esas obligaciones, no tiene la certeza de lo que va a pasar cuando se jubile. Y bueno, desde aquí la persona que lo escuche, que tenga menos de 45 años, que piense que su jubilación está garantizada, O que por lo menos empiece a hacer algo. desde aquí le decimos que no es así. Y ya la persona que está por debajo de 40, evidentemente, es el motor, realmente el motor potencial de lo que de la España de los próximos 30 años. Como te has dicho, potencial. Otra cosa que sea actual, porque el nivel de ingresos no los tiene. Claro, pero al final, por ejemplo, tú date cuenta, yo el otro día entré en la página de la Seguridad Social y me harté llorar, porque me faltó, me dijo que me quedaban 32 años de cotización y 11 meses. Entonces, si yo tengo que cotizar 32 años al nivel impositivo y económico actual, evidentemente nosotros emprendemos por eso mismo, porque queremos romper el patrón de tener una vida mejor o mayores ingresos o mayores aspiraciones que el resto. Sí, Al final, desde el punto de vista del emprendimiento, yo lo veo como me estoy comiendo el pan bueno, que no quiere nadie. ¿Sabes? Porque por el costumbrismo la gente se está quedando con el pan mozo, que es el que hace referencia a lo que se viene vendiendo, que no, que es este sueldo de los 1.200. Y yo, es que encontré un trabajo de 1.200. Pues cógelo, porque para lo que hay en la calle, ya. bueno es. Entonces, ¿qué es? Pan mozo, todo el mundo está comiendo del mismo pan. Sin embargo, hay un pan virgen, quizás a lo mejor de masa madre, quizás que no está hecho para gusto de cualquier consumidor, que es el emprendimiento. Pero hombre, viene con su corteza también, ¿sabes? Que hay que tenerla en cuenta, que viene con sus partes que no todo el mundo le gusta. Mira, hay una relación relevante entre el nivel de emprendimiento que tiene, o sea, el nivel de emprendedores que tiene un país y su PIB per cápita. Pero esta relación, a ver, te pregunto yo a ti, ¿cómo tú dirías que es? ¿A más emprendimiento en un país, más PIB? Más PIB, claro. Vale. Es que es de perogrullo, pero no por nada, porque al final es una regla simple. Esto no se trata de un análisis macroeconómico como, por ejemplo, el de decir, si tú bajas los impuestos, automáticamente sube el consumo. No realmente puede ocurrir. En la teoría sí, pero luego no en puede teoría ser. sí, pero puede ser que no. Pero sí es verdad que si tú amplías el número de empresas en una población X, esas empresas van a tener como una economía circular. ¿En qué sentido? De que si tú sueltas 100 empresas entre 100.000 habitantes y los 100.000 habitantes empiezan a hacer economía circular de comprarse entre ellos, seguramente en poco tiempo esas empresas requerirán mano de obra. Esa mano de obra puede ser buscada dentro de un núcleo urbano o fuera de un núcleo urbano. Y la persona que entra a trabajar en ese núcleo urbano, evidentemente, tendrá un grado de retentiva que dirá, si el empleo es de calidad y yo puedo permitirme, que es lo que hablábamos antes, hacer un consumo sostenible de personas, pues dirá, pues me quedo aquí a vivir. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso igualmente crea crecimiento. Yo cada vez más estoy convencido de que España lo que necesita es una ola de inmigración. No, necesita un tsunami. España necesita 50 millones de inmigrantes que vengan a pelo a decir fontanería, electricidad, construcción y trabajos operarios que el joven medio, por la titulitis que tiene este país, nadie quiere afrontar, para que ellos mismos creen esa riqueza a corto plazo, esa explosión, para que el titulitis que tenga miedo al éxito y se esté diciendo, no, yo es que para trabajar lo que necesito es una carrera. Perfecto, mira, aquí tiene dinero social, por así decirlo, dinero gubernamental, para que te prepares la carrera que quieras y aportes valor. Pues yo sí, puede ser. Yo que te quería comentar es respecto al emprendimiento. Tú, por ejemplo,
todo esto como me ha respondido básicamente que sí que es lineal, ¿no? Claro, el 100%. Vale, no es tan lineal lo que yo estaba mirando para venir aquí a tu programa. Tiene más forma de U. ¿Por qué? Un país que tiene un PIB per cápita bastante bajo, o a lo mejor que acaba de salir de una guerra, realmente... Da una pinceladita porque nos queda un minuto para entrar patrocinadores. Da una pinceladita y la retomamos en... Bueno, me voy a tener que enrollar, así que nada, spoiler, tiene forma de U. y nada, bueno, pues sí, venga. No, nos queda un minuto. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Programa de calidad, la desaparición de la clase media. Un programa para mirar al cielo porque siempre hay tiempo para quedarse en el suelo. Eso es. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Presentado por Antonio Martínez Buza, emprendedor y consultor financiero. Programa sobre cómo entender las finanzas desde cero e incorporarlas a tu día a día. ¿Cuánto cuesta mi hipoteca? ¿Qué necesito para montar un negocio? ¿Cómo me va a salir mi declaración de la renta? Todas estas preguntas las comentamos en nuestro día a día y no sabemos por dónde empezar. Todas las respuestas a estas preguntas y otras muchas más en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Todos los jueves de 12 a 1 del mediodía en Giralda FM 88.0 FM Sevilla, giraldafm.es y Facebook Live. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio.
Buenas tardes, lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Minuto 45 de la segunda parte. Empezamos y repasamos. ¿Cómo vamos? La desaparición de la clase media. ¿Es real? ¿No es real? ¿Realmente es una movilización? ¿O qué está ocurriendo con la clase media? Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Un programa de finanzas para mirar al cielo porque siempre hay tiempo para quedarse en el suelo. Contenido de calidad. Hoy, Manuel Novales, asesor financiero, compañero de la oficina. Continuamos, compañero. Continuamos, pues nada, nos habíamos quedado en la relación entre el emprendimiento de un país y su PIB per cápita, ¿no? Su riqueza, Claro. la riqueza de sus ciudadanos. Vale, resulta que tiene más forma de U. ¿Por qué? Porque tú imagínate un país que está, pues acaba de salir de una guerra, está en una posguerra, por ejemplo. El nivel de emprendimiento, si tú te pones purista, es enorme. O sea, cualquiera está montando un mercadillo, cualquiera tiene... está haciendo cosas Sí, como salida de la zona de confort. cualquiera es su propio jefe, realmente, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que el nivel del PIB per cápita en ese país, como está, ¿es alto o bajo? No, está bastante bajo. Pero sin embargo, el PIB, el nivel de emprendimiento es muy alto. A medida que va ocurriendo una recuperación, aunque ese país no esté en ninguna guerra, ¿sabes? Pero si nos vamos a lo mejor a un país de Oriente Medio, de Asia, el nivel de emprendimiento es muy alto, pero a medida que se van creando grandes empresas, la gente va accediendo a puestos como asalariado, el nivel de emprendimiento cae, mientras que está subiendo el PIB per cápita. Claro. Y luego lógicamente entramos más- a la otra mitad. Claro, pero refuerza un poco lo que estábamos hablando antes. O sea, al final no es que... Digamos que no es que... O sea, el comportamiento tiene que ser en U, pero porque debe de ser así, pero porque también... O sea, al final lo que estamos hablando de que el nivel de emprendedores en una sociedad hace referencia a la expresión de que riqueza crea riqueza. Sí, eso es de Entonces, luego. al final, si tú coges el nivel de emprendedores, es lo que te decía antes, crea una atracción o genera una estabilidad. ¿Por qué? Porque al final lo que te estás dando cuenta, y es el error que comete España, ¿no? Es que por la mera gestión política, quizás, que es por amarrarte el cargo desde un punto de vista de escasez, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Que es decir, mira, Ujú. en vez de coger y crear tanta riqueza y abundancia de que mis votantes o mi pueblo tenga que votarme por lo bien que hago, que lo estoy haciendo y porque ven que soy la única punta de lanza capaz de levantar este país, los gobiernos se están centrando en dar limosna al que quiere limosna Sí, eso, para que ellos mismos mantenerse en el cargo eso no es nada nuevo, la verdad. y hacer política de basura, porque al final tú te encuentras, de nada te sirve un gobierno que únicamente te está dejando, después de 4 años te ha dejado igual que estaba, porque si van a pasar 4 años y te ha dejado igual que estaba, con muy poco crecimiento, al final lo que te está encontrando es una mierda. Ahora, por ejemplo, de cara a las elecciones americanas, por ejemplo, Ujú. y no todavía una cosa muy curiosa, y es que este año el Biden contra Trump, por lo visto va a ser una victoria arrasante de Donald Trump, porque los americanos están súper disgustados con Joe Biden. Y Joe Biden, por lo visto, con lo único que pretende presentarse a las elecciones es con el SP500 diciendo, mira, esto por lo menos he conseguido mantenerlo estable. Sí, de durante 4 hecho, años. cada vez que pega un rebotito sacan bastante pecho de su índice. Sí, a ver, el hecho de que los stocks estén altos, pues sí, pero claro, no van a... Si a mitad de año se pega una buena hostia el SP500, eso es algo que ni se hablará en campaña. Claro. Sí, lo hablará Trump, sin embargo. Pero vamos, tampoco es tan indicativo, tampoco hay una relación tan directa. Sí, pero por ejemplo, tú ves el SP500 de los últimos 5 años y tiene un crecimiento de un 60% aproximadamente. Mm. Pero si tú analizas, por ejemplo, el IBEX 35 de los últimos 5 años, es una pura mesa. Es una mesa estable. O negativo incluso, ¿eh? Sí, bueno, pero al final, si tú lo miras a grandes rasgos, si tú eres un gran entendedor de las inversiones y nada, tú lo que estás viendo es que es una línea. Y que Sí, y sin embargo, la mayoría de personas que tú le preguntas aquí en España por inversión pensarían en el IBEX 35. claro. Porque es el nuestro, es el nacional, es lo que conocen. A ver, ¿por qué en Europa no tenemos un Amazon, no tenemos un Microsoft, no tenemos un
O sea, ni en Europa, o sea, ni en España ni en Europa en general. Sí, las mayores empresas del mundo, casi todas están en Estados Unidos, y en el top 10 a lo mejor hay alguna de Singapur o alguna de Oriente Medio. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que un poquito lo que tú dices, un exceso regulatorio y un Estado súper intervencionista a nivel microeconómico va a quitarle las ganas a alguien de emprender, y a nivel grandes empresas va a ahuyentar ese futuro Amazon, ese futuro Claro. Nvidia, ese futuro de esas grandes empresas que son los que hacen que tenga Estados Unidos ese índice que tiene, o esos índices que tienen, como son el Nasdaq, el S&P 500 o el Dow Jones. No, al final el punto de vista es ese. O sea, al final yo creo que un Estado intervencionista es el mayor culpable de que la clase media desaparezca, porque al final la tiene como domotizada, o sea, la tiene como en el libro este de Huxley, del Mundo Feliz. Ujú. Al final la tiene como Buen adormecida libro. y la tiene como diciendo, es que no llegamos a final de mes. Y pues toma, ayuda de X digital de 2.000 euros para hacerte una página. Hostia, qué guay, una página. Después te dice, es que... Bueno, eso es de Europa, pero bueno. Sí, bueno, pero es un ejemplo. Te puedes decir, por ejemplo, y es que no llegamos a final de mes. Y en vez de tú decir, pues mira, vamos a erradicar el IVA, dice, vamos a poner un ingreso mínimo vital. No, desde luego, desde luego. Yo no creo que sea tanto el gobierno concreto, sino ese paradigma, esa manera de pensar, de decir, oye, sacar pecho por decir, he metido a más gente en el ingreso mínimo vital, como verlo como si eso fuese algo positivo, cuando tú lo que realmente tienes que conseguir es que mucha gente de manera natural, de manera independiente, salga de necesitar el ingreso mínimo vital. No sé si soy tan categórico como tú de que el culpable exacto es el Estado intervencionista. Bueno, hay casos de estados que son intervencionistas y sin embargo, a ver, no sabría decirte. No, pero o sea, Pero son la culpa, intervencionistas, a lo no mejor es que la culpa no sea en ese realmente aspecto. del Estado, sino que es un quid pro quo. ¿Por qué? Porque al final la gente se queja mucho de la clase política. Ujú. La clase política al Yo final el primero. no deja de ser una media del español medio. Eso O es. sea, tú por ejemplo ves las grandes movidas que ha habido a nivel político, como por ejemplo lo del mache de Cifuentes, de que farseó 108 maches para estar con un cargo político, Ujú. y ahora tú miras qué persona con X edad no intenta farsear X papeles para entrar en un puesto de trabajo. O Ya. tú ahora miras, por ejemplo, yo qué sé, hablando por ejemplo de Pedro Sánchez y el tema de los asesores, por ejemplo. Dime tú que siendo el mayor representante a nivel visual de un estado Ujú. y que tú mismo o sea, estés tomando decisiones contadas por un equipo de trabajo que a veces tú cuánta gente tienes, ¿sabes? Entonces esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de toma de decisiones, o que, por ejemplo, también lo de el Ábalos este que ha salido hace poco, Sí. lo de las comisiones con las mascarillas, Sí. es que todo ese compadreo realmente se ve en la sociedad, en la calle. Se ve en la sociedad, a ver, la diferencia que en la sociedad uno puede hacer compadreo con lo suyo. O sea, yo puedo hacer corrupción en el sentido de que a lo mejor puedo robarle a otra persona. Eso ya no es, o sea, no es que no sea corrupción, no lo entendemos como corrupción, no, eso es un robo. Ujú. O puedo intentar hacer alguna artimaña para no pagar impuestos, bueno, pues evasión fiscal. Pero en el caso de la política, claro, lo estás haciendo con el dinero de los demás. O sea, Claro. es un poquito la diferencia. Y después, por ejemplo, ¿sabes? Al final es como ese punto, ¿no? Esa rotura de patrón. Esa es una pregunta también de la que ayer hablábamos. Por ejemplo, ¿qué revolución cultural debe darse en cosas que hacemos los españoles en el día a día para salvar España en 10 años? Para salvar España. Hostia, me hace una pregunta Sesudas. sesuda para salvar España. A ver, yo siempre he sido muy partidario de copia lo que funciona. Hay muchos países del antiguo bloque del este que nos están adelantando por la derecha, como son Estonia, por ejemplo,
que es verdad que bueno, que tiene solo 1,5 millones, 2 millones de habitantes, ¿vale? Pero nos ha adelantado en PIB per cápita. ¿Por qué es esto? Es un país que se ha digitalizado completamente y que toda la burocracia es digital. O sea, abrir una empresa se puede hacer desde una app o pagar los impuestos igual desde una app. Esa transformación en España es verdad que sería un poquito más traumática porque habría muchísima gente que la mandaría al paro, ¿sabes? En el número de gente que has tenido que mandarla al paro y que a lo mejor compensar de alguna manera en Estonia para sustituirla por una app es mucho más pequeña. Entonces esa transición ha sido menos jodida, menos violenta. En España habría que pasar por unos cambios más traumáticos. Claro, pero más terapia de choque. al final el tema es la patata caliente. Porque quieras o no, alguien tendrá que tomar la decisión de hacer telón de acero Sí. y decir, aquí quedamos. Porque los ministerios y cosas como, por ejemplo, la Seguridad Social, Ministerio del Interior, Agricultura, Pesca y todo lo que hay, Ujú. al final eso tendrá que digitalizarse hasta un punto en el cual todo sea fácil y sencillo y no sea un parto. No Por son partos, justific- sobre todo para el ciudadano, para que el ciudadano pueda dedicarse a A lo que verdaderamente a importa, su que es facturar. vida. Exactamente, pero o incluso aunque no quiera facturar, o sea, me refiero, yo pienso que uno tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana, ser la persona más minimalista del mundo o apuntar a ser el mayor tiburón de Wall Street. La cosa es que en esa libertad, en toda esa masa, habrá gente que de manera natural tenga muy buenas ideas. ¿Qué pasa? Que lo que tiene que haber es el marco para los que tienen muy buenas ideas, se desarrollen, y los que a lo mejor no tienen muy buenas ideas, pero simplemente quieren vivir su vida normal y quieren tener un trabajo, se puedan aprovechar de esas oportunidades que se generan. Para eso es muy importante la explosión y desarrollo tecnológico. Las nuevas tecnologías al final son los que van marcando van haciendo que un país se industrialice, aunque sea en esa parte tecnológica, aunque sea algo digital, también puede ser industria. Pero es lo que hace que un país de grandes saltos. Si tu país está, por un lado, hiperregularizado, por otro lado está incentivado que te vayas al otro extremo, que estés más en el sector público, no ya por vocación, sino por Por falsa estabilidad, Claro. de falsa estabilidad. y bueno, y al que de verdad tiene buenas ideas y el que se quiera colocar en el otro extremo, el que, como he dicho, el que quiere ser un tiburón, bueno, o sea, pero lo digo en un sentido positivo, como por poner una etiqueta que todos reconocemos. A ese perfil se le ataca, se le vilipendia, es muy probable que haya esa fuga de cerebro o esa fuga de talentos que tú estabas comentando antes. Claro. Hombre, uno sabe dónde lo valoran, esto está más claro que el agua. Exactamente. El tema es que tú crees que también un punto, porque al final todo lo hemos concentrado en la desaparición de la clase media española, ¿no? Hemos hecho embudo en esa parte. ¿Crees que la clase media española desapareció por no tener pensamiento de unión? De unión O entre... sea, de que cada persona tiene objetivos individualistas que prioriza antes que los de la masa común. Es que yo, por ejemplo, la teoría de la lucha de clases, no es que no la comparta, sino que yo no lo entiendo tanto como que la sociedad se divide en clases que entre ellas deben hacer piña y deben enfrentarse a las otras. Es decir, como si a ti te tienen que agrupar por el nivel de ingresos que tú tienes y tenemos que unirnos entre nosotros. Yo no creo que eso sea tan así. Yo creo que las relaciones esporádicas y totalmente libres son las que acaban dando el caldo de cultivo que hemos dicho antes, de explosión tecnológica, de nuevas ideas, de nuevas oportunidades. Es verdad que lo que tendría que hacer lo que tendríamos que hacer todos como sociedad, independientemente de los recursos que tú tengas, es ser un poquito más exigente pues con las regulaciones que se nos ponen. Eso sí. Y con los representantes políticos, ¿no? Exactamente. Cuando digo las regulaciones es que qué hacen los representantes con nuestros recursos y con las normas que nos imponen. Entonces, sí, podríamos estar más unidos, pero no tanto por estar unidos. Oye, tú que cobras entre 1.300 y 3.500, vale, pues tú y todos sois amigos y el que cobre por encima es tu enemigo. No creo que sea tan así, ¿sabes? No, yo no me refería a eso, sino de que al final, por ejemplo, es lo que te digo. Yo, por ejemplo, el otro día pensaba
que mi discurso ante un debate de como político, ¿sabes? En la ducha. En la ducha, yo mirando en el espejo y levantando la mano y decir, y yo el principal discurso que plantearía sería, señores, estamos en la mayor ruina universal que pueda existir como país desarrollado. Bueno, ¿quién ha hecho eso? Ahora, ¿Eh? ¿quién ha hecho eso? ¿Ha hecho cómo? Ese mismo discurso. Ah, no sé. Milei. Leí el mismo discurso. Claro, pero yo... Ese fondo han tocado un poquito más bastante más fondo que nosotros, Claro, hombre, por favor. pero bueno, al final es lo que te digo, o cabeza de ratón o cola de león. Y al final lo que está claro es que sin desmerecer a ningún tipo de país ni faltar respeto, pero preferiríamos parecernos seguramente más a Francia que a Marruecos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Por todo lo que en sí desempeña. Y al final, el discurso a lo que pondría el énfasis es decir, estamos en la más absoluta ruina. No pensáis en un cambio de gobierno a 4 años, esto es un proyecto para 20. Y en 20 y necesitamos perder 20 años de tranquilidad y vacaciones. O es una generación entera. Hombre, claro, es que date cuenta que... Y sería así, señores. Aquí va a tener pensión pública, por ejemplo, el que cumpla 50 años el mes que viene. A partir de ahí, los que tengan 40 las van a tener mixtas. Y el que tenga 30 o menos, Ya. la va a tener 100% privada hasta que, por lo menos, consigamos sanear. Cuando consigamos sanear, se vuelve a... Porque al final esto es como hablamos nosotros en los proyectos de inversión. Esto tiene un escenario moderado, 20 años. Que la gente, que todos a una remamos, hacemos piña, dejamos de pelearnos y de ir a un debate hablando del franquismo por 50ª vez. Sí, pero eso no va a pasar, Buza. O sea, siendo realista, el proyecto político de un político que está haciendo esto que tú desechas es su vida, es su carrera personal. ¿Tú crees que la va...? No, hombre, que es lo que te digo, es sería el bien lo por ideal. la masa. Sería lo ideal, claro, pero no sé, siendo un poco pragmático, ¿qué puede hacer el ciudadano? Pues a nivel individual, y no quiero que esto se vea como mira por ti, por tu culo, sino, oye, fórmate, toma las mejores decisiones económicas posibles, independientemente de si vas a ser funcionario, asalariado, emprendedor, ten un proyecto a largo plazo. Y si estas ideas van calando en las mentes de cada uno, al final de manera natural todas esas relaciones esporádicas entre todos nosotros, incluso nosotros mismos vamos a acabar siendo mucho más exigentes con la clase política, si todo el mundo tiene un poquito esas ideas de largo plazo, de reflexionar, de qué decisión tomo para mi dinero, qué decisión quiero que mi país tome para su dinero. Al final, de manera natural, nosotros mismos vamos a ir abriéndole la puerta a al la crecimiento, por lo menos que un escenario más favorable se vaya planteando que como el que es ahora mismo. Ahora se me acaba de ocurrir algo. ¿Tú crees que existe un riesgo real o de qué manera puede afectar el hecho de que la gente ya le pierda el encanto a la política y pierda la fe en la política en España? Hostia, yo no sé si es un riesgo o algo positivo, ¿eh? La verdad, mira, por ejemplo, tú y yo hemos hablado alguna vez eso de la relación entre un país como España católico, los países católicos y mediterráneos con Los protestantes. con los y anglicanos. protestantes, claro. O sea, la comparativa entre esos dos bloques de países, como los católicos comparamos a veces inconscientemente al Estado de los gobiernos con algo divino, con algo que siempre va a estar ahí, con lo que te vas a poder apoyar. Mientras que los protestantes, al no tener una institución, como si pues, no tienen un papa, no tenían, entonces su apoyo en la religión era algo mucho más personal, mucho más introspectivo. Tenían al pastor y es alguien que se encarga de su comunidad, de su barrio, de su pueblo. Entonces el peso o la relación que han hecho entre religión y Estado se parecen un poco. El Estado para ellos, oye, mira, ayúdanos a coordinar, pero no mucho más. Mientras que aquí se parece un poco eso a la institución de la Iglesia Católica. Lo que hace 400 años alguien veía como algo divino, lo que siempre me voy a poder apoyar. Yo por eso digo Entonces, que al final aquí, por ejemplo, se habla mucho como de que la izquierda es atea.
y que los ateos son todos de izquierda, y yo lo que veo es que el mayor éxito que ha podido tener la religión en sí misma es que los ateos son los mayores creyentes que hay. En el Estado. En el Estado, como Claro. una fe. Claro. ¿Sabes? En plan, apoyo, hago piña, me sindicalizo, me vuelco a hacer como un cajón de grillo, mucho ruido, pero al final es, tú trabajas, aguanta camarada, que pronto tendremos la salvación, que para ellos la salvación al final es como las migajas, porque no deja de ser otra cosa. O sea, es como tener un puesto en el que ganarte la vida lo suficiente para después jubilarte con el menor número de quebraderos de cabeza. Sí, a ver, también, a ver, lo que decía antes, también si uno quiere vivir así, yo perfectamente lo respeto. Pero con lo que decía antes, ¿qué riesgo hay de que, oye, pues sería algo súper positivo, ¿no? Lo veo yo, de que la gente empiece a dejar de pensar en la política o en el Estado como algo todopoderoso, empieces a dejar de verles como los mejores gestores del mundo, hay gente que no toma una decisión equivocada jamás, y empieza a verle como seres humanos. Oye, mira, esta gente está mirando por su interés personal como lo hago yo cuando voy a hacer la compra. Y miro el precio más barato y miro si puedo hacer cualquier fullería. Entonces, si empieza a pasar eso, empiezas a ver a los políticos como te ves a ti mismo, oye, pues... sí, Problema. sí. No, al revés, problema no, yo lo veo algo positivo, ¿no? Claro, o sea, tú lo que el punto de vista que Evidenciaría el problema. tú explicas el planteamiento que estás haciendo es que como ese desencanto, que un poco es lo que se dio con la época del 11M, de buscar nuevas alternativas y 11M no, 15M. el 15M con lo de el 15M por el cabón chimpún. El 15M que fue como el desencanto de la clase política, es verdad Sí. que salieron nuevas Sí. nuevas corrientes políticas, a gente que le gustará más, a gente que le gustará menos el resultado, pero sí es verdad que fue como ese Big Bang, ¿sabes? Ese Big Bang Sí. de decir, tenemos que hacer algo por cambiar. Es verdad que ahora como que parece que se ha perdido, pero Se ha por lo perdido, menos se ha esa perdido. semilla ha calado en mucha gente. Sí, caló, lo que me dio pena que sirvió para que, yo qué sé, pues para polarizarnos más, parece. En el momento yo estaba ilusionado, sinceramente. En el momento, yo no sé si tenía 20 años o algo así, era mucho más idealista. Pero sí, era un poquito lo que tú decías, es decir, hostia, hemos llegado al desencanto absoluto con la política. A partir de aquí, los estándares cambian. Bueno, no sé si ha servido para bien o para mal, sinceramente. Sí, yo creo que va bien porque al final, gente, por ejemplo, como nosotros, yo por ejemplo, que estuve muy ligado a un partido político desde que se creó en ese momento, te sirve para que el que es capaz o ese cerebro que aún no se ha fugado, Ujú. ¿sabes? Se convierte como en ese elegido de las películas que por lo menos ya tiene la semilla para influenciar y por lo menos hacer política o generar controversia en tu ámbito de crecimiento. Yo, por ejemplo, Sí. lo digo muchas veces de coña, digo, Brenes va a ser dentro de 20 años va a ser Silicon Valley, y cuando la gente empieza a rescatar los productos de ahorro y lleve 20 años bien asesorados fiscalmente, ¿sabes? Hombre, si encima tiene esa venita emprendedora y le quiere dar caña y el marco legal es bueno y hay buenas ideas, hostia, ojalá. Bueno, nos queda un minuto, Manuel. ¿Qué te ha parecido? ¿Te quieres venir más veces? ¿Vas a ser colaborador del programa? Sí, yo es que verá, yo vivo en Tenerife, pero sería genial hacer una conexión Canarias-Sevilla, no sé, algo así. A mí me parece muy buena iniciativa la que tienes. Los programas que tienen los he visto, algunos compañeros que han venido los conozco. Y me parece que tienes muy buen, sabes dirigir muy bien la conversación. Es verdad que nos ha quedado al final un programa bastante más liberal de lo que yo creía. Iba yo con idea de ser cuidadoso con ese aspecto, pero vamos, tú no has tenido ningún filtro. Así que bien, sin pelos en la lengua. Pues muchas gracias. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste en Giralda 88.0 FM. I'll tell you a little secret about right and wrong. Nothing good ever lost.
Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores.